Ruiz Naupari. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué término usa usted para describir lo que nosotros, o para representar lo que nosotros llamamos Dios, o la fuente, o gran espíritu? El término que yo uso para Dios es, en primer lugar, el gran espíritu, porque es un término conectado con la forma como las grandes tradiciones se refieren a Dios. Y otra forma como yo he aprendido a mencionar a Dios es como el águila dorada. De esta manera, también podríamos decir que reconectamos nuevamente con las tradiciones antiguas y fundamentalmente con los pueblos indígenas. Gracias. Solo para decir, yo voy a dejar un poquitito de lugar entre la pregunta y entre su respuesta para que no haya interlazamiento de nuestras voces. Okay. Entonces, ¿cómo definiría o describiría usted esta fuerza, el gran espíritu, el águila dorada, y después su lugar en nuestra existencia y cuál es su entendimiento personal del águila dorada, de aquella fuerza? Yo entiendo a Dios o al gran espíritu o al águila dorada como la vida misma. Tenemos un concepto en la tradición andina acerca de lo que es el chamanismo. Decimos que el chamanismo es la sacralización de la vida cotidiana, pero también decimos de que para sacralizar la vida cotidiana necesitas una experiencia de lo divino, una experiencia directa con el gran espíritu. Cuando tú tienes esta experiencia, puedes ser capaz de ver lo divino o al gran espíritu en todo, absolutamente en todo, contenido en los elementos como el aire, el fuego, el agua, la tierra, las nubes, los árboles, los ríos, los lagos. Entonces es una visión muy exquisita, porque si tú ves a Dios en la naturaleza, cuidas la naturaleza. Si no lo ves, no la cuidas. Pero las consecuencias de no cuidar la naturaleza porque no vemos al gran espíritu en la naturaleza, radica en que nosotros hemos dejado de ver a Dios en su lugar más importante, y es en el interior de cada ser humano. En quechua existe una expresión y es Ujumanta apuyayak chasca. Significa el espíritu brillante como una estrella que mora en tu interior. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿En los cielos? ¿Y en la tierra? Podemos decir que sí, pero también está en el interior del ser humano. Y de allí no se ha movido, nos hemos olvidado de ese aspecto divino en nosotros. ¿De qué manera está? ¿En forma de conciencia? ¿En forma de amor? ¿En forma de vida? Y este Dios que está en nuestro corazón ha sido representado en diferentes tradiciones. Por ejemplo, los griegos tenían una estatua al Dios desconocido, y el Nuevo Testamento de la Biblia habla de un viaje que hace Pablo de Tarso a Grecia, y en el Areópago habla acerca de una estatua que los griegos tenían. Y dice algo muy importante. Yo no vengo a hablarles de los dioses que ustedes ya conocen. Yo vengo a hablarles de una estatua que ustedes tienen y han colocado un nombre debajo de esa estatua. Al Dios desconocido. Yo vengo a hablarles de ese Dios, dice Pablo. Y precisamente el Dios desconocido, desde mi percepción por la humanidad, es ese Dios
está en el interior del ser humano. Porque el ser humano es cuerpo, es alma y es espíritu. Ese espíritu es el fragmento de Dios que habita en nosotros. El alma es la mente, las emociones, y el cuerpo es el vehículo de expresión en este mundo tridimensional. Por tanto, el cuerpo contiene al alma y el alma contiene al espíritu. Realmente el cuerpo contiene al alma y al espíritu. Hay algo divino, sagrado, eterno en nosotros. Por tanto, el alma también lo es y el cuerpo también. Entonces, desde esta percepción, Dios existe y radica en el ser humano y nosotros somos un vehículo, por el momento inconscientes, de ese Dios que mora en nuestro interior. Necesitamos despertar hacia esa conciencia divina en nosotros. Si no vemos a Dios en nosotros, no lo podemos ver fuera. Muchas gracias. Y entonces, cuando usted piensa en Dios, en el águila dorada, en esa fuerza, ¿hay algún área específica en su cuerpo donde está centrada? ¿Donde hay una sensación específica o es general? En las enseñanzas que yo he recibido por parte del águila dorada y los maestros celestiales que componen al águila dorada, me han informado de que el cuerpo humano es un templo con 3 altares. El altar de la mente, el altar del corazón y el altar de los órganos secretos. Pero el Sancta Sanctorum, el santuario de los santuarios, el lugar donde radica la mayor concentración de luz y de amor, es el corazón. En la tradición andina hay 2 formas de hablar del corazón. Una forma es mencionarlo como un órgano, y es sonco, corazón, el órgano por excelencia. Pero después hay otra expresión y es munai, y significa la expresión o el poder sobrenatural del corazón. Y ese poder sobrenatural del corazón es gracias a que un gen divino mora en nuestro corazón. Ejemplo, cuando nosotros decimos te amo, no decimos te amo con mis manos, te amo con mi cabeza, decimos te amo con mi corazón. ¿Qué hay en el corazón? Porque toda la humanidad está de acuerdo en decir te amo con mi corazón. Es algo inconsciente y algo que no hemos hecho consciente. Cuando realmente hagamos consciente a ese Dios, que es un sinónimo de amor en nosotros, podremos expresar ese te amo con mi corazón de una manera auténtica, real. Entonces, Dios habita en la profundidad de nuestro corazón y algo importante, Dios no es invisible. Dios es algo tangible y lo podemos ver en el aire, es tangible, la tierra es tangible, los árboles son tangibles. Todos y cada uno de nosotros somos tangibles. Y es que el amor se cristaliza, el amor se materializa en las formas divinas que existen en todo el universo. Son concentraciones de amor, pero no las apreciamos con los ojos de amor porque el hombre ha perdido el contacto. No es que haya perdido la conexión con la divinidad. La conexión con la divinidad existe, es. Por eso vivimos, porque es vida, dije al principio. Pero la conciencia de Dios en su manifestación como amor y por tanto como felicidad y como paz, en este momento está ausente por la falta de experiencia del verdadero amor. Entonces, Dios vive
habita en nuestro corazón. Y hay algo muy interesante en esta estructura humana, y es que ¿cómo es posible que un cuerpo finito, porque nuestro cuerpo está sujeto al nacimiento, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte? ¿Cómo es posible que un cuerpo en estas condiciones mortal pueda contener algo inmortal? Realmente pienso que esto es un misterio, es un secreto y es un canto de amor o un regalo de amor que Dios, el Gran Espíritu o el Gran Águila Dorada, el Gran Padre, Madre Águila Dorada, hace a sus hijos para que lo descubran. Entonces, porque la próxima serie de preguntas se refiere al amor, ¿diría usted que Dios es sinónimo con amor o es el amor una fuerza distinta que abarca el uno al otro, o son dos cosas separadas? Yo puedo visualizar a Dios como un sol con múltiples rayos, y cada uno de esos rayos son sus valores, sus virtudes. Pero el sol tiene un núcleo, y ese núcleo es la sustancia del amor. Dicen los sabios antiguos: te doy amor y en él se encuentra el sumum de la sabiduría. Esto es muy interesante porque la sabiduría está asociada al amor. Si quieres ser sabio, si quieres saber, primero ama. Ok, interesante. Entonces, a mí me parece que estas respuestas se refieren, las mismas respuestas que dio con respecto a Dios, Okay. son las mismas Están que van conectadas. Conectadas al amor. O sea que si yo le pregunto, bueno, la relación que la tienen ya me dijo, el área específica donde usted experiencia es el corazón. Entonces, ¿por qué no seguimos a la muerte? Sí, claro. ¿Cómo describiría usted la fuerza de la muerte o el concepto de la muerte? Bien, la muerte es un tránsito hacia la otra vida, porque la vida tiene múltiples planos de existencia. Realmente la vida no tiene fin, la existencia sí lo tiene. Entonces yo defino la vida como algo eterno, conectado con Dios y conectado con el amor. El amor nunca acaba, Dios nunca acaba, es infinito. Entonces, este plano físico de existencia material nos permite movernos con el cuerpo físico, celular, tridimensional. Pero en las distintas tradiciones se habla de que hay otros cuerpos, hay cuerpos sutiles. Y esto tiene mucho sentido, como por ejemplo el cuerpo con el que soñamos, o ese cuerpo con el que las personas cuando mueren viajan a través de ese túnel de luz y en el otro lado hay alguien esperándolos. Entonces, no hay un solo cuerpo. Si pensamos que hay un solo cuerpo y pensamos en la muerte, entonces sí, tienes razón, la muerte nos afecta a todos y acaba con la totalidad de nuestra existencia y de nuestras experiencias terrenales. Pero el hombre no solo es cuerpo, sino también, vuelvo a repetir, son cuerpos sutiles. Y hay otro plano de existencia, otra dimensión. Podemos llamarle la dimensión de los muertos, pero también podemos llamarle la dimensión de lo divino, donde están los seres celestiales o los seres de luz, los ángeles, los arcángeles. Entonces, hay que recordar que nosotros tenemos a ese Dios interior que viene y baja a la tierra a vivir como humano. A través de nosotros, el Espíritu vive la experiencia humana. Entonces, la muerte es un tránsito, otro tránsito muy especial hacia otra realidad. Pero también a esto habría que agregarle otras leyes que existen en otras tradiciones,
que es como, ok, te vas, te mueres, pero regresas, porque existe leyes que te permiten retornar otra vez a este plano, porque hay karma, y el karma es acción y consecuencia. Entonces, si amas, no regresas, vas al plano celeste. Si no amas, regresas hasta que aprendas a amar, y así pasarás por el nacimiento y la muerte. La muerte está conectada íntimamente con el nacimiento. Entonces, ¿qué relación, y probablemente es parte de la respuesta que ella me dio, la relación entre Dios y la muerte? Realmente Dios viaja a través de nuestro cuerpo por diferentes dimensiones. Dios viene a través de nuestro espíritu cuando nosotros nacemos, luego viajamos por la vida. La intención es expresar a Dios, y luego marcharnos de este mundo es dejar las obras de Dios a través de nosotros en este plano físico. Pienso que este mundo material, la manera como Dios puede expresarse, la manera como Dios puede construir o sembrar amor para cosecharlo en un nuevo mundo, en una nueva sociedad, es a través del hombre. Y es en la vida y en la muerte es cuando esa obra acaba. Entonces la vida es una gran oportunidad para ofrecer las virtudes que Dios nos otorga. Pero también considero que hay 3 tipos de muerte. Una de ellas es la muerte física, de la que estamos hablando. Otra de ellas, y que está presente en distintas tradiciones, es la muerte segunda, que es cuando el hombre en esta tierra no llega a experimentar el amor y por tanto a darlo. Entonces tiene que regresar otra vez para morir otra vez. Y hay otro tipo para nacer, vivir y morir otra vez y hacer la obra de amor. Y hay otro tipo de muerte que es la muerte mística. Y esto se da en vida. Hay una tradición antigua que dice, muere antes de morir. Y también en la Biblia hay una historia muy interesante donde un hombre busca a Jesús para seguirlo, y Jesús le dice, bien, sígueme. Pero parece que él entra en un estado de turbación porque no esperaba una respuesta tan rápida. Y él dice, sí, pero antes tengo que enterrar a mis muertos. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, esto lo podemos ver en distintas tradiciones. El hombre, aún estando vivo, está muerto si no ama. Y tiene que morir para poder morir realmente y regresar al seno de Dios. Entonces hay una gran conexión de Dios con la muerte en sus 3 aspectos. Gracias. Cuando usted piensa en la fuerza o la muerte, ¿hay algún, está sentada en algún lugar particular en su cuerpo? ¿Tiene alguna experiencia en vida de lo que es la fuerza de la muerte? Yo espero a la muerte, es algo natural, y me estoy preparando para morir. Y estoy muriendo en vida para poder morir realmente en el momento de la muerte. Y siempre he pensado que me gustaría morir en un bello atardecer. Y entonces es como cuando el sol empieza a hundirse y a ocultarse y todo es tan tranquilo, tan bello. Y entonces yo sé que mis signos internos, orgánicos, como el del corazón, por ejemplo, se irán terminando. Tendré que ser consciente de esto, también de mi respiración. Y estoy consciente de que seré arrastrado por una gran energía hacia la otra realidad, como un viaje que
todos y nadie quiere hacer, pero al que seremos arrastrados. Entonces yo estoy empezando a trabajar para fluir con ese proceso de esa absorción, no solo física, porque sé que la muerte se desarrolla obviamente en el cuerpo físico, sino más bien en la energía, en la mente, donde está toda la información de tu vida, de tu existencia y de tu familia. Entonces, sé que muchas cosas se van a quedar inconclusas, y por tanto tengo que renunciar a ellas y decir, ok, estuvo bien, tengo que morir, tengo que entregarme. Entonces tengo que entregar mi cuerpo, mi respiración, mis latidos cardíacos. Tengo que entregar mis preocupaciones y todas las cosas que no he podido hacer. Entonces tengo que lanzarme a ese abismo luminoso de la muerte. Ya mencionó antes la intención o el objetivo. ¿Cómo describiría usted el concepto de nuestro propósito o objetivo o intencionalidad? Mencionó antes que en realidad, si le entendí bien, que es Dios tratando de expresarse a través de nuestras vidas. ¿Es eso correcto? Yo he descubierto en mi vida que debo tener una intención, y es única para mí y trabajo para ello. Y es en relación con Dios, obviamente, en sus formas de amor, de vida, de dulzura, de luz, de belleza. Y es permitir que Dios venga a mí, porque yo he considerado siempre que yo debo ir a Dios. Pero resulta que no soy el buscador, sino soy el buscado. Entonces, mi intención es permitir que esa búsqueda no sea infructuosa por parte de Dios hacia mí. Y cuando hablo de mí, también me refiero a toda la humanidad. Porque la humanidad busca a Dios, pero ha buscado a Dios y Dios no está. ¿Por qué? No está. Veamos el mundo. Dios es belleza, Dios es amor. Dios es salud en el hombre, en la mujer, en los niños, es paz en los pueblos, es salud en la madre tierra. Entonces, hay muchos signos de muerte, Dios es un gran signo de vida. Espero a Dios en el interior de mi corazón, y esa es mi intención, porque sé que somos emanaciones de lo divino y debemos reforzar esa conexión. Es como ser una computadora, y si no está conectada a la fuente eléctrica, hay mucha información en la computadora, tiene infinitas posibilidades, pero no está conectada, no está encendida. Nosotros también somos grandes computadoras biológicas, humanas, espirituales, pero estamos conectados a la fuente, pero no está encendida. Entonces mi intención es prender y restablecer el flujo de vida y de amor con la divinidad. Entonces, mi intención es ver esa luz y ese amor y enamorarme de Dios, enamorarme de la verdad, y creo que la persona que vive enamorada es feliz. Entonces es posible la felicidad, aunque en la vida haya momentos difíciles, pero cuando amas, todo momento difícil es fácil. ¿Y a usted le parece o por qué le parece que la gente no encuentra a Dios cuando lo busca? ¿Qué es lo que buscan que no lo ven? Que están esperando un hombre viejo de barba larga, que no se dan cuenta que esto es Dios, que el sol es Dios, que el amor es Dios, que la felicidad y la paz. Hemos perdido la conexión con eso, la conciencia de eso, que es por eso que no lo encontramos.
Sí, el ser humano, aunque está conectado por un hilo de luz con la divinidad, ha olvidado su parte espiritual, se ha olvidado de sí mismo. Está solo observando su mente, sus emociones, su vida, su cuerpo. Se ha hecho demasiado físico, demasiado psíquico y no escucha a Dios, no escucha al Espíritu, pero para escuchar a Dios necesitamos silencio, silencio interior. Vivimos en una sociedad en la que no existe la cultura de ese silencio que nos conecta con la verdadera voz, con el verdadero sonido. Estamos en una sociedad donde existe una gran cantidad de información y creemos que debemos estar atentos a toda esa información que produce el sistema y también creemos que debemos estar atentos a todas nuestras preocupaciones, a todas nuestras necesidades y no pensamos que podemos hacer participar a Dios también de nuestras propias necesidades. Pienso que hay desconfianza en la vida, desconfianza, por tanto, en el Espíritu. No creemos que el Espíritu pueda formar parte de nuestro día a día. Y entonces es allí cuando nos desconectamos, porque pensamos que el Espíritu no tiene la capacidad de permitirnos realizar el trabajo diario que tenemos que hacer como seres humanos. Hay que confiar más en el Espíritu y aterrizar el Espíritu, atraerlo y metabolizarlo. Hay que metabolizar a Dios, convertirlo en pensamiento, en palabra, en emoción, en acción, en carne, en huesos, sangre y en lo cotidiano. Dios es como un libro que debemos leer y releer. Y obviamente se va a notar cuando un libro ha sido usado infinitamente, un número infinito de veces, y esto también significa que has aprendido y que has memorizado muchos pasajes. Entonces Dios no es algo que te vas a guardar en un armario o en un altar. Dios está en tu corazón y está clamando por el espacio que le corresponde, su presencia en tu vida cotidiana. Es posible. Por eso hay dos formas como uno puede vivir, desde la mente o desde el corazón. Manifestar la vida desde el corazón es vivir conectado a Dios. Entonces necesitamos traer a Dios a esta realidad y saber de que Él está dispuesto a hacer las cosas con nosotros en el día a día. A darnos cuenta de que Dios es portátil, de que donde vamos lo llevamos, al trabajo, a la oficina, al campo, con los niños, con la familia, con las vacaciones. Es decir, en todo momento puede estar Dios. No asociemos a Dios con las experiencias de los santos, esas experiencias luminosas, y esto para nosotros puede significar estar en contacto con Dios. No, nuestro punto de vista o mi punto de vista en torno a Dios es algo más cotidiano. Debemos llevar a Dios a lo cotidiano. Y entonces, la misma pregunta que aunque en realidad me parece que ya la has contestado, pero la relación entonces, o dentro del contexto del objetivo, la relación entonces entre Dios, el amor, la muerte, ¿cómo están relacionadas las cuatro fuerzas? Hay una expresión que he aprendido del águila dorada y dice: Dios guía, tú caminas. Nosotros, si nos dejamos guiar por la mente, caminamos a la deriva. Si escuchamos la guía, entonces vivimos con conciencia, vivimos con amor y morimos con amor y regresamos a aquel que nos dio ese amor, que nos confió el amor. Entonces, todo está
unido realmente en nuestra existencia, porque todos estos aspectos forman parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza. La naturaleza humana es divina y esto no es algo que podamos negar, es algo que no hemos visto. Si no lo hemos visto, no podemos negarlo, debemos experimentarlo. Pienso que el rol de las tradiciones y de las religiones es hacer que el ser humano pueda experimentar ese Dios que se nos ha mostrado como invisible, pero que no lo es. Y hay algo más importante que quiero decir, y es repetir que Dios es amor y que Dios no castiga. Dios no juzga, Dios no castiga, y que Dios es inocente. Nosotros somos los responsables del resultado de nuestras acciones. ¿Cuál es el rol de Dios ante el resultado de nuestras acciones cuando nuestras acciones no provienen del amor? ¿Cómo reacciona Dios ante esto? ¿Cómo reaccionaría, pienso, toda madre que ama a sus hijos, invitando al cambio, a la rectificación, a la transformación, dando más dosis de amor? Porque la vida es una oportunidad para amar y morir en el amor. Okay. Y la última pregunta, que posiblemente sé lo que va a decir. ¿Dónde lo experimenta usted, o dónde la experimenta la fuerza de su propósito, de su objetivo? Yo experimento la fuerza en mi corazón. Vuelvo a usar la imagen de un sol con múltiples rayos, y este gran sol llega a todos los rincones de mi mente y de mi cuerpo. Mi mente, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi cuerpo, mis piernas, mis manos, mis dedos, todas son como los rayos que fluyen desde el corazón. Entonces, intento escuchar la voz sutil, dulce, que es la dirección en mi vida, y entonces hago, escucho y hago. Escucho el corazón y hago aquello que proviene del corazón. Podría equivocarme también, es decir, hacer cosas que provienen de mi mente, pero rectifico y vuelvo al corazón. Cuando estoy en la mente, me doy cuenta, respiro, me centro en el corazón, y entonces empiezo a actuar desde el corazón. Desde allí es como mantengo mi voluntad, y también mi voluntad evoluciona y se reevoluciona. Bueno, eso es todo, son todas las preguntas. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Fue una...